Ok, jóvenes, vamos a resolver los ejercicios de tarea relacionados a la parte de mallas. El primer ejercicio es este, nos dice hallar las corrientes de malla I1 a I5. Para este circuito podemos aplicar dos métodos, bueno, de hecho eran los dos métodos. Uno es obtener cada una de las corrientes que tenemos acá de malla y obtener pues 5 ecuaciones. Y el otro que podemos aplicar acá es el de inspección. ¿Por qué? Bueno, porque es un circuito que solamente tiene resistencias y fuentes de voltaje que son independientes. Entonces, el método de inspección es el más simple para este caso y nos da nuestra matriz de ecuaciones directamente. Vamos a aplicarlo y luego aplicamos el método por cada una de las mallas. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? Bueno, pues resulta que tenemos 5 corrientes. Entonces vamos a tener una matriz de 5 por 5. ¿Ok? ¿Qué corrientes son las que tenemos? Bueno, pues tenemos la corriente I1, que ya está numerada acá, la corriente I2, la corriente I3, I4 e I5. ¿Ok? Entonces lo que nos queda a nosotros es, pues primero, escribir nuestra matriz de 5 por 5. Por acá. Hoy, como les comentaba, algo importante o para que vayan definiendo de una vez es colocar cada uno de los subíndices 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Así podemos formar cada uno de los elementos. Esa va a ser la matriz de resistencias, esa es la matriz de corrientes y esa es la matriz de voltajes. Entonces podemos escribir directamente ya pues nuestras variables, que son nuestras incógnitas, como I1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 e I sub 5. Uy, ese 5. Ok, vamos a formar primero pues lo que es la diagonal. Recuerden que la diagonal deben ser elementos todos positivos. Entonces, ¿qué tenemos en el primer elemento? En el primer elemento, que es el elemento R11, va a ser pues toda la suma de los elementos que están en la malla número 1. Y la malla número 1 tenemos pues esos elementos 50, 40 y 80. ¿Okay? Entonces nos da un total de 5, 9 y 8, 17, 170. ¿Okay? Es nuestro primer elemento, 170. Positivo. Luego nos vamos al elemento 2, 2, que tenemos en esta parte, el elemento 2, 2. Para ese elemento, bueno, pues va a ser la suma de todos los elementos que están en esa malla, que sería 40, 30 y 10, dándonos un total de 80. Entonces tenemos 80. Vamos al elemento 3, 3 que tenemos acá, que serían todos los elementos que están en esta malla. En este caso es 30 y 20, dándonos un total de 50. ¿Okay? Vamos al elemento 4, 4, que serían todos los elementos que están en esta malla, que en este caso es 10 y 80, dándonos un total de 90. Y finalmente, pues vamos al elemento 5, 5, que sería todos los elementos de esta malla, que en este caso son 20 y 60, dándonos un total de 80. Con eso ya tenemos nuestra diagonal, positivos. Y ahora necesitamos ir llenando pues cada uno de las partes no diagonales. La primera va a ser pues los elementos que se comparten entre la malla número 1 y la malla número 2. Luego entre la malla 1, la malla 3,
la malla 1, la malla 4, la malla 1 y la malla 5. Esos elementos de acá son los mismos elementos de acá. ¿Por qué? Bueno, porque el elemento 1, 2 es el mismo del elemento 2, 1 y el elemento 1, 3 es el mismo que el elemento 3, 1 y el elemento 1, 4 es el mismo que el elemento 4, 1. ¿Ok? Bueno, vamos a ir llenándolos. Entonces vamos a ver qué elementos se comparten entre la malla número 1 y la malla número 2. Bueno, pues resulta que hay una resistencia de 40 ohms. Por lo tanto, vamos a aplicar menos 40 en este elemento, menos 40 en este elemento. Recuerden que debe ser con signos negativos. ¿Qué elementos se comparten de la malla 1 y la malla 3? Bueno, pues resulta que no hay elementos que se comparten. Por lo tanto, aquí va 0 y aquí va 0 también. ¿Qué elementos se comparten de la malla 1 y la malla 4? Bueno, sí, hay un elemento, esa resistencia de 80, por lo tanto acá tenemos menos 80 y tenemos menos 80. ¿Okay? Y finalmente, elementos de la malla 1 y la malla 5 no se comparten ningún elemento, por lo tanto corresponde 0 acá y 0 acá. ¿Okay? Vamos a cambiar el color de este. Con amarillito. Ok, vamos a llenar los elementos que se comparten de la malla 2 con la malla 3, que son los elementos 2, 3, 3, 2. Y así sucesivamente, el 2 con el 4, el 2 con el 5, es estos de acá con estos de acá. Para la malla 2 con la malla 3 sí se comparte un elemento que es esta resistencia de 30 ohms. Por lo tanto corresponde acá menos 30 y acá menos 30. Recuerden que es simétrico. Los elementos de la malla 2 con la malla 4. Si se comparte esa resistencia de 10 ohms, por lo tanto tenemos acá menos 10 y acá tenemos menos 10. ¿Okay? Los elementos de la malla 2 con la malla 5 no se comparten ningún elemento, por lo tanto acá tenemos 0 y acá tenemos 0. ¿Okay? Y pues nos quedan los elementos de la malla 3 con la 4, 3 y 5. Entonces los elementos de la malla 3 con la malla 4 no se comparten ningún elemento, por lo tanto acá tenemos 0 y acá tenemos nuevamente 0. ¿Okay? Los elementos de la malla 3 con la malla 5 sí se comparte esa resistencia de 20 ohms, por lo tanto acá tenemos menos 20 y acá tenemos menos 20. ¿Okay? Y por último, los elementos de la malla 4 con la malla 5 que tenemos acá. No se comparte ningún elemento, por lo tanto acá tenemos, vamos a ponerlo con otro color, un negro. Tenemos 0 y tenemos 0. ¿Okay? Hemos formado nuestra matriz de resistencias. Tenemos nuestro vector de corrientes, que son nuestras incógnitas. Falta nuestro vector de voltajes. Vamos a ver qué fuentes tenemos en la malla número 1. Bueno, pues resulta que en la malla número 1 tenemos esta fuente de voltaje de 24 volts que está entrando en la terminal negativa, por lo tanto lo vamos a escribir como positivo. Entonces para la malla 1 tenemos 24 acá. Para la malla número 2 no tenemos ninguna fuente de voltaje, por lo tanto corresponde un 0. Para la malla número 3 tenemos una fuente de voltaje, sí, es esta de 12 volts, está entrando por la terminal positiva, por lo tanto va a ser
negativo, menos 12 volts. ¿Sí? Para la malla número 4 tenemos fuentes de voltaje, ¿sí? Esta de 10 volts está entrando en la terminal negativa, por lo tanto va a ser positivo. Y finalmente para la malla número 5 tenemos fuente de voltaje, ¿sí? Esta misma de 10 volts está entrando por la terminal positiva, por lo tanto va a ser negativo. De esta forma pues tenemos nosotros nuestra matriz de resistencias o nuestra matriz, y esta matriz ya la podemos nosotros ingresar en un software para poder resolverla. ¿Qué software yo les comentaba hace rato que utilizamos o que podemos utilizar? Bueno, yo utilizo uno que se llama Easy Equations, que es este que está acá, un simbolismo de la E, y nos abre este menú donde voy a seleccionar ecuaciones lineales. Me parece que no lo puedo voltear. Ok, me aparece la forma de matriz, le voy a dar siguiente. Voy a poner que no me muestre esto de nuevo. Siguiente. Y me dice el número de ecuaciones. Bueno, pues resulta que acá es una ecuación o un sistema de 5×5. Y solamente hay que ir llenando cada uno de estos. Acá tenemos 170. Acá tenemos menos 40. Acá tenemos 0. Acá tenemos menos 80. Acá tenemos, perdón, aquí me puse menos. Este es el menos 80. Y acá teníamos 0. Igual a 24. Para el caso 2 teníamos acá menos 40. Acá debe ser positivo, es 80. Acá negativo, menos 30. En esta posición tenemos menos 10. En esta tenemos 0. Y acá tenemos 0. Para este tenemos acá 0. Tenemos acá menos 30. Acá tenemos 50. Positivo. Acá tenemos 0. Y acá tenemos menos 20. Igual a menos 12. Para este caso tenemos menos 80. Menos 10. 0. Este es positivo. 90. Tenemos acá 0. Y acá tenemos 10. Para este caso tenemos 0. 0. Menos 20. Acá tenemos 0 y este es positivo, 80, igual a menos 10. Una vez que ingresamos nosotros nuestras ecuaciones, podemos verlas, le damos calcular. Y una vez que le damos calcular, pues nos dan los resultados. Esos son los resultados que tenemos acá. Lo podemos revisar en esta parte. Esas son las ecuaciones iniciales que nosotros pusimos. Okay, para revisar que estén bien, y bueno, pues prácticamente esos son los resultados que nos da. Para la corriente I1 tenemos una corriente de 442.3 mA. Para la corriente I2 tenemos una corriente de 221 mA. Para la corriente I3 negativa, menos 0.174. Para la corriente 4 tenemos una corriente de 528.9 mA. Y para la corriente 5 tenemos una corriente de menos 168.6 mA. Algo interesante es que la podemos ver en forma de fracciones también, si le damos acá, o en forma de decimales. Lo podemos copiar y nos regresamos a la parte de la presentación. Lo volteamos, los resultados. Y vamos a ver si nos permite pegarlo por acá. Ok, no nos permite pegarlos, pero bueno, ya tenemos los resultados como tal en esa aplicación. Se los voy a escribir acá para que los tengan. Una vez resuelto, nos dice que la corriente 1 fue de 442.3 mA.
La corriente I sub 2 fue de 221.9 miliamperes. La corriente I sub 3 fue de menos 174.3 miliamperes. La corriente I4 fue de 528.9 miliamperes y la corriente I5 fue de menos 168.6 miliamperes. Y con esto tenemos pues el primer resultado para este ejercicio. ¿Okay? Utilizando el método de inspección, obtuvimos directamente nuestra matriz. ¿Okay? Y esa matriz la hemos resuelto aplicando pues una app en este caso llamada AC Equations. Ustedes pueden utilizar cualquier software o cualquier aplicación también que les dé pues los resultados. ¿Okay? Siguiente página. Ok, tenemos el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a ir desarrollando ecuación por ecuación. Entonces, pues resulta que tenemos 5 mallas, por lo tanto necesitamos un sistema de 5 por 5. Vamos a cambiar los colores acá, ponerle azul. Ok, pues vamos entonces para la malla número 1. ¿Qué tenemos en la malla número 1? Bueno, pues resulta que la malla número 1, vamos a bajarla un poquito para que se vea acá bien. Tenemos una fuente de voltaje de 24 volts. Entonces vamos a iniciar por este elemento. Tenemos una fuente de voltaje de 24 volts que está entrando por la terminal negativa, por lo tanto tenemos menos 24. ¿Okay? Luego tenemos de este lado una resistencia. Si seguimos por acá, tenemos una resistencia. El voltaje de esta resistencia pues es el valor de dicha resistencia. 50 multiplicado por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la corriente I1. Ok, 50 I1. I sub 1, perdón, para que no digan que dije 51, no, 50 I sub 1. Luego tenemos este elemento, siguiendo esta malla, tenemos este elemento, que es 40. Y acá la corriente que pasa por este elemento está en función de dos corrientes de malla, corriente I1 y corriente I2. Ok, ¿cómo vamos a utilizar esta parte? Bueno, pues cada una de las ecuaciones de malla que vamos a utilizar, vamos a fijarnos en la malla que estemos y esa corriente que tenemos en esa malla la vamos a tomar como positiva y el sentido de la siguiente corriente, si está en el sentido opuesto, va a ser negativa. Pero, ojo, acá la idea es de que cada vez que analicemos una malla, vamos a tomar esta corriente como la positiva, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando analizamos esta malla, pues la corriente 1 va a ser positiva. Cuando analicemos la malla 2, la corriente 2 va a ser positiva. Entonces, en este caso, tenemos 40 por la corriente I1 y la relación de la corriente I2 va en el sentido contrario, va a ser menos I2. ¿Ok? Ya que hicimos esta parte, bueno, seguimos nuestro camino y resulta que encontramos esta resistencia. Para esa resistencia, pues tenemos, voy a mover un tantito para acá. Para esa resistencia tenemos que son 80, es el valor de mi resistencia, y está en función de dos corrientes, la corriente I1, que la vamos a tomar positiva, y la corriente I4, que va en sentido contrario, va a ser negativa. ¿Ok? Y esto es igual con 0. Una vez que tenemos escrita nuestra ecuación, bueno, pues necesitamos reordenarla.
es decir, buscar los términos de corriente 1, de corriente 2 y corriente 3, 4, 5, etc. Acá tengo todo el término de corriente 1, I1 e I1. Todos son positivos, que son 80, 40 y 50, dándonos un total de 170 veces la corriente I sub 1. Vamos a buscar los términos de la corriente 2. Tenemos acá y tenemos solamente esa de ahí, dándonos pues menos 40 I sub 2. Términos de corriente I3 no tenemos. Términos de corriente I4 si tenemos este término de acá, que es menos 80 I sub 4. Uy. Ahí está I4. Y términos independientes tenemos ese de acá, vamos a pasarlo del lado derecho. Está con signo negativo, pasa con signo positivo. Y ahí tenemos la ecuación de la malla 1 primero. Vamos con la malla número 2. Nuevamente la malla número 2, bueno, pues tenemos, si empezamos por este elemento, tenemos 40 ohms multiplicado por dos corrientes que tenemos, la corriente 2 y la corriente 1. Entonces, para este caso tenemos menos 40. Bueno, ¿por qué menos? Deshacer. Tenemos el elemento que son la resistencia 40 multiplicado, como les decía, vamos a tomar nuestra corriente de esta malla como la positiva, I2, y vamos a ver en función de la otra corriente que está, va en sentido opuesto a la corriente 2, por lo tanto va a ser negativo. I2 menos I sub 1. ¿Ok? Si seguimos en ese sentido por acá, tenemos este elemento, que son 30 más 30 por la corriente I2 menos la corriente I sub 3. Siguiendo este sentido tenemos este elemento que son 10 veces la corriente I sub 2 menos la corriente I sub 4. Ya tenemos acá. Y esto es igual con 0. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, vamos a tomar como positiva la corriente que está en esta malla y en función del sentido de las otras corrientes que tenemos acá van a ser positivas o negativas. Nuevamente vamos a reordenar términos. Reordenando términos tenemos corriente I1, este término solamente, nos queda negativo, menos 40. Menos 40 y 1 y sub 1. Términos en I2 tenemos este de acá, tenemos este de acá y tenemos este de acá. 40, 30 y 10 son 80. Más 80 y sub 2. Esta y sub 2. Términos en I3 tenemos este de acá solamente, es positivo, digo es negativo, el signo negativo acá, menos 30 y sub 3. Y finalmente términos en I4 tenemos este de acá con signo negativo, menos 10 y sub 4. Y esto es igual con 0. Tenemos la siguiente ecuación. Vamos a la malla número 3. Para la malla número 3, si comenzamos por este elemento de acá, pues tendríamos
30 veces la corriente I3 menos la corriente I2. Luego nos vamos a la fuente, esta parte de acá, está en la terminal positiva, más 12, ¿ok? Y finalmente este elemento que tenemos acá, que es la resistencia de 20, sería la corriente I3 menos la corriente I5. Y esto lo igualamos con 0. Reordenando términos, tenemos corriente I2, que sería negativa, menos 30 I2. Corriente I3 que tenemos acá y acá, 30 y 20 son 50. I3. Se pegaron los resultados de hace rato. Ok, disculpen, estoy encontrando cosas nuevas. Okay. Entonces estábamos con la corriente I3, 50 I3, y esta es I2. Este es un 5. Y corriente I5 tenemos acá, es negativo, menos 20 I5. Esto es igual, a términos independientes tenemos 12 positivo, pasa como negativo. Y tenemos la ecuación de la malla número 3. Ok, ya se hizo muy grandote esto. Vamos a hacer las más pequeñas de estas ecuaciones. Listo. Y ahora vamos con la malla número 4. Ok, para la malla número 4 vamos a comenzar por este elemento. Y tenemos 80 veces la corriente I4 menos la corriente I1. Luego seguimos, vamos por este elemento, que es la resistencia de 10. Entonces nos quedaría más 10 veces la corriente I4 menos la corriente I2. Si es la corriente I2, vamos a ver, sí, es la corriente I2. Y finalmente tenemos una fuente de voltaje en esta parte de acá, dándonos que entra por la terminal negativa, menos 10. Y esto es igual con 0. Reordenando términos, pues nos quedaría corriente I1 menos 80 I1. La corriente 2 tenemos esta de acá, menos 10 I2. Luego tenemos corriente I4, esta de acá, con esta de acá, 80 y 10 son 90. 90 I4. Términos independientes negativo pasa como positivo de este lado. Y tenemos la ecuación de la malla 4. Uy, no mueve mucho. Ahí está. Y finalmente vamos con la ecuación de la malla número 5.
Para la malla número 5, comenzando por este elemento de acá, vamos a comenzar por este elemento. Tenemos 60 veces la corriente I5. Luego vamos por la fuente, que está entrando por la terminal positivo, tendría unos 10 volts. Y finalmente tenemos esta resistencia que está en común, que sería 20 veces la corriente I5 menos la corriente I3. Y esto es igual con 0. Reordenamos términos y reordenando vamos a encontrar, tenemos menos 20 veces la corriente I3 más 80 veces la corriente I5 y esto es igual con menos 10. Y vamos a hacer la pequeña también nuevamente. Acá. Listo, y entonces tenemos nuestro conjunto de ecuaciones para las 5 mallas. Tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas que las podemos escribir en forma matricial para poder resolverlas sin ningún problema. Si las escribimos en forma matricial, pues vamos a llegar a que nos va a dar este mismo resultado que hayamos encontrado anteriormente, que es este de acá. Vamos a copiarlo, vamos a pasarlo para acá. Más pequeño. Ok, este es el anterior que hemos encontrado y vamos a ver la correspondencia: 170, 170, menos 40, menos 84, igual a 24. Okay. De este lado tenemos menos 40, 80, 80, menos 30 y menos 10, menos 30, menos 10. De este lado tenemos menos 30 en I2, 50 en I3, menos 20 en I5, igual a 12, menos 12, perdón. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la misma correspondencia que hayamos encontrado anteriormente. El otro método fue más sencillo, fue más rápido que lo pudimos obtener. Entonces, vamos a colocar estos acá. Entonces, este fue nuestro sistema de ecuaciones. Una vez que nosotros lo llevamos a nuestra aplicación para poder resolverlo, encontramos, bueno, pues es el mismo sistema de ecuaciones. Vamos a darle a copiar. Vamos acá. Y ya vi que sí lo puedo pegar, entonces pegamos el elemento. Se lo selecciono quiero hacerlos más grandes. Bueno, pues resulta que para este circuito encontramos cada una de las ecuaciones, 5 ecuaciones, y bueno, pues las escribimos en forma matricial y una vez resueltas encontramos esos resultados. ¿Sí?